Mariana Vélez de MB Reproducción Equina. Soy médica veterinaria y hoy vengo acá a traerles un video que ustedes me han pedido muchísimas veces por Instagram y es mi historia, cómo entré en el mundo de los caballos, por qué me gustó ser veterinaria y de dónde saqué esa pasión tan grande que muestro por estos animales en mis redes sociales. Si tú no sabes de qué te estoy hablando, te invito para que me sigas en mi Instagram como @mbreproduccionequina. En este canal vas a encontrar bastante información útil para criadores, médicos veterinarios que trabajan con equinos. Te invito a que te suscribas en el botón de abajo y actives la campanita de notificaciones para que te avisen cuando suba un nuevo video. Bueno, contar mi historia para mí es un honor de que tantas personas estén interesadas en saber todo lo que me ha pasado para llegar a este punto y yo estoy muy orgullosa de poder compartir con ustedes todas las experiencias por las que he tenido que pasar. Mi historia, como la de muchas médicas veterinarias, es que vengo de una familia en donde me enseñaron el amor por los caballos desde que yo nací. Mi papá es arrendador de caballos y toda mi familia en general pues ha sido de este gremio por muchas generaciones. Yo soy de Medellín, Colombia, sin embargo me crié en un pueblito que se llama Titiribí, Antioquia, es un pueblo que queda en el suroeste y de allá es mi papá. En ese pueblo yo pasé los primeros años de mi vida pues mientras entraba a la guardería y vivía en la finca con mi papá, mi mamá y mi hermanita. Si quieren, en un próximo video les voy a mostrar cómo es mi casa, les presento a mi papá, mi mamá, mi hermana para que vean cómo es el entorno en donde crecí. Es un hogar muy bonito y sobre todo con muchos caballos. Entonces, desde bien pequeñita me arrimaban a un caballo y yo me quería morir. Era una niña que desde muy pequeña mostraba el gusto por todos los animales, tenía perros, tenía gallinas, tenía un gallo que se llama Pirulo, tenía pericos, tenía chivos, había cerdos, vacas, conejos, mejor dicho, cualquier animal que un niño pudiera tener, yo lo tenía. Siempre cuando era Navidad yo tenía que pedir un regalo y mis regalos eran yo quiero un pony, yo quiero una yegua, yo quiero algo así y pues la verdad que rara vez pedía muñecas o cosas así. En ese mismo pueblo de Titiribí mi papá trabajaba manejando una finca que se llama El Retiro y en esa finca era un criadero de caballos portugueses y caballos españoles, además que era una ganadería brava. Entonces, pues yo cuando tenía tiempo libre de la guardería o algo así, siempre me iba con mi papá para esa finca. Allá, además, el dueño tenía restaurantes, entonces tenía producción de cerdos, había muchísimos chivos, había conejos y todo eso lo producían pues para el restaurante de la persona que era la propietaria de la finca que manejaba mi papá. El caso, para ir a la finca nosotros nos teníamos que ir 1 hora montados a caballo desde la casa de mis papás hasta el criadero que manejaba mi papá. Yo iba feliz de la vida, pues yo tenía como 4 años cuando ya andaba a caballo solita y me iba con mi papá toda esa distancia, madrugábamos a las 5 de la mañana, no sé, pues nunca se me va a olvidar. Llegábamos a la finca y como mi papá era el administrador general, entonces yo iba detrás de él así como una garrapatica, lo que él tuviera que hacer, yo iba a todos lados pegado con él, nos íbamos a recoger pues todas las vacas bravas o las corridas o lo que fueran a utilizar pues con los toros de lidia y todo eso lo hacíamos a caballo. Pero entonces cuando yo estaba allá siempre veía pues como que los veterinarios iban y eran los encargados pues de la salud de los caballos. Cuando llegaban los veterinarios a la finca pues yo siempre era la más pegada y más si los veterinarios iban a revisar como los caballos. Yo cuando pues era muy pequeñita y no podía saber como qué rama de la veterinaria era la que me gustaba más, pero yo sabía que todo lo que tuviera que ver con caballos pues era lo mío. Aparte era una niña súper curiosa y preguntona, entonces era el doctor ahí atendiendo el caballo, yo preguntaba ¿y por qué? ¿y por qué? Y todo el tiempo estaba ahí pues tratando de aprender, de ayudar. Yo me sentía súper feliz porque me dejaban pasarle las gasas o tener una caja, ya yo me sentía la super cirujana pues. Bueno, después de tener esa experiencia en esa finca que fui muy feliz porque además de donde vivían mis papás pues diario iba allá,
empecé a estudiar. En el colegio pues siempre fui una niña bastante inquieta, hiperactiva dirían por ahí. Entonces saliendo del colegio la mayoría de veces pues me iba a donde estaba mi papá trabajando y me ponía a montar a caballo toda la tarde como para poder liberar energías y dejar de joder en la casa. Bueno, ya a medida que iba creciendo, pues como que me iba pegando más a mi papá, y entonces sí tenía mucha curiosidad de hacer procedimientos con los animales. Entonces yo veía que había un caballo enfermo y él lo inyectaba, entonces yo era como que, ay papi, me enseña a inyectar. Entonces mi papá no tiene mucha paciencia, pero él me explicaba, y la verdad es que yo no me acuerdo los años exactos, pero yo creo que 11, 12 años yo ya inyectaba a los caballos de mi casa, y la primera vez que inyecté un caballo, imagínense que me desmayé. O sea, yo me acuerdo súper bien que estaba con una yegua que en este momento tiene 20 años en mi casa. Entonces yo tenía a mi papá al lado, y pues acá estaba la yegua y acá era como la canoa en donde la yegua comía, ¿cierto? Y entonces mi papá me dijo, bueno, apriétale el cuello. Entonces yo llegué y se lo apreté. Se le empieza a brotar la vena a la yegua, y yo con la aguja así. A mí me da miedo las agujas. Y entonces yo era así como que... Y entonces ya él me dijo cómo la picaba, pues cómo le metía la aguja. Lo hice, y cuando aspiré y salió la sangre, yo no sé si fue de la felicidad que había agarrado la vena, si era del susto porque mi papá de pronto me regañara, o sea, no sé, pero caí desmayada a la canoa en donde la yegua come. Y entonces ya después mi papá como que ya me echó alcohol y ya volví, me dijo, ¿pero qué le pasó? Yo no sé, yo me asusté. Y lo que pasa es que yo tengo miedo de la sangre de personas, o sea, si alguno de los que están acá conmigo en este momento se corta y me muestra la sangre, yo me desmayo. Pero con los caballos, pues yo no siento nada en este momento, ni me da asco, ni me da impresión, ni me da susto, y soporto el olor. El caso, no sé si esa vez fue porque vi salir la sangre o por qué razón, pero ahí me paleteé. Bueno, después de ahí, pues ya agarré práctica y ya le quité los nervios y ya inyectaba a todos los animales de mi casa. Después me dieron la oportunidad de castrar unos machos. Mi casa es un criadero de mulas, entonces pues ahí castré varios machos con mi papá sin entrar a la universidad, pero para mí ya era una decisión súper tomada. Mariana va a estudiar veterinaria. El caso, pues mi papá siempre me apoyó, pero cuando ya llegó la hora de la verdad, que yo estaba como que en el colegio, en el último año, cuando uno tiene que hacer las inscripciones de la universidad, y yo dije pues que me iba a meter a veterinaria, para mí eso era obvio, y entonces mi papá me dijo que no podía estudiar veterinaria, que yo cómo iba a estudiar eso, que me iba a morir de hambre, que ese era un medio que era muy difícil para las mujeres, que pensaran que yo algún día pues iba a querer tener una familia, y que era una profesión que iba a hacer que para mí eso fuera muy difícil por el tiempo que hay que dedicarle. Entonces yo como que... no, yo quiero ser veterinaria, no me importa lo que me digan. Entonces él me decía que es que no, que los caballos me podían lastimar, darme un golpe, que yo era una mujer muy inteligente, yo tenía unas habilidades súper buenas para matemáticas y física en el colegio, y como que también me llamaba aparte la atención como ingeniería civil. Entonces era como que no, mejor estudie eso, que vea que ahí va a estar pues más segura. Y yo, no, yo quiero veterinaria. El caso, mi mamá y mi papá se pelearon porque mi mamá me apoyaba y ella decía como que no, eso es lo que ella quiere, es lo que ella va a hacer con ganas, yo sé que ella lo va a hacer bien. Entonces pues mi papá terminó cediendo y entré a estudiar veterinaria a la Corporación Universitaria Lasallista, que queda en Caldas. Cuando yo fui la primera vez a esa universidad, pues me pareció un campus hermoso. La clínica veterinaria me dejó así como que con la boca abierta, y dije, no, pues yo me tengo que meter acá. Entré a la universidad. El primer semestre, de las mejores cosas pues que me trajo a la universidad es conocer una de mis mejores amigas. Cuando estaba ahí como que la primera semana, ya llegó y me dijo, hola, yo soy amiga de tus amigas. Y pues nada, nos hicimos mejores amigas hasta el día de hoy, y siento que es una cosa que, aunque no es parte de mi historia como veterinaria, es algo muy bueno que me trajo la universidad. Bueno, el primer semestre, la verdad, con las materias básicas,
sentía de pronto como con biología o bioquímica, que eran un poquito más lo que a mí me gustaba, que tenía mucho feeling. De pronto con las otras materias así como que vida universitaria lasallista o matemáticas, cosas así que eran muy básicas para mí, no me generaban como mucho reto y no las asociaba en ese momento con lo que sería mi vida profesionalmente. Entonces como que ese primer año sí me tomé la universidad un poquitico más light y sí, pues hacía lo que hace todo estudiante primíparo, salía de fiesta, conocía amigos y era muy relajada. Ya después en el segundo semestre, cuando yo empecé a ver anatomía y a ver los cadáveres, a ver histología, a ver todo, como que yo me animé más y obviamente siempre en todos los trabajos y todo lo hacía con equipos. Entonces en ese momento me empecé pues ya a mostrar como una alumna destacada. En ese momento empecé a ser muy nerda, o sea, estudiaba muchísimo, pero era súper come libro. Me mantenía en la biblioteca buscando libros y libros y libros y libros y ya yo me sabía en qué página del libro de Popesco está el dibujo del sistema reproductivo de la yegua. Yo lo sabía, o sea, era muy come libro y así me la pasé como que toda la parte media de mi carrera. Estaba muy dedicada a estudiar, me gustaba mucho y pues tenía novio, entonces no tenía como tanta vida social, tenía todo el tiempo del mundo para dedicárselo a mi carrera y pues cualquier cosa que me iban enseñando en la universidad yo lo practicaba en la casa. Entonces pues yo tenía una yegua, la misma con que aprendí a inyectar. Y entonces a mí me enseñaban a pasar sonda en la universidad, supongamos la teoría, y yo llegaba a mi casa y le pasaba la sonda a la yegua y le sacaba la comida y se la volvía a meter y a mí me enseñaban a auscultar un corazón y yo llegaba y auscultaba el corazón de la yegua. O sea, yo todo lo hice en esa yegua. El caso, después de un tiempo en la universidad ya empecé como con la parte de las prácticas, que uno ya empieza a trabajar un poquito en campo y la verdad yo mientras estaba en la universidad traté de probar como diferentes áreas y no cerrarme 100% a caballos. Entonces hice unas prácticas en una clínica que se llama Zoomanía con perros. Ahí descubrí que me gustaba mucho la parte de cirugía y todo el tiempo estaba metida con el cirujano. En ese momento en mi universidad yo quería trabajar con cirugía de equinos. Mucho tiempo quise eso durante la universidad, la verdad. Reproducción no siempre fue lo que yo quise cuando era estudiante. Entonces trataba de aprender mucho cirugía y con el doctor Diego aprendí bastante de manejo de tejidos y me fue muy bien en esa clínica, de la que una vez pues terminé mis prácticas, me contrataron para estar como que asistiendo a los doctores ahí y la verdad tuve una muy buena experiencia trabajando con las pequeñas especies. En ese momento entendí que aunque me sentía cómoda en un quirófano, pues no era lo mío, no me apasionaba. No llegaba a la casa a pensar como, ay, sí le están poniendo el medicamento al perro mientras no estoy. No, o sea, yo era como que salía del trabajo a mi casa y ya cambiaba el chip, pero era porque no me moría por eso. Como si me pasa con los caballos. Después de ahí, también entré a un laboratorio de análisis clínicos para pequeñas especies donde aprendí bastante sobre tinciones, sobre procesar muestras, hemogramas y todo eso. Pues la verdad me gustó mucho estar ahí y también después de terminar mis prácticas pues me dejaron ahí como contratada un tiempo. Entonces yo cuando no trabajaba ahí estaba en la veterinaria y ya después entré a la clínica de La Salle a hacer como mis prácticas profesionales, como la residencia, algo así. Y entonces estaba de planta en la clínica todo el tiempo. Durante esa estadía aprendí demasiado porque es una clínica con un alto flujo de pacientes y para mi fortuna hoy en día llegaban muchísimos potros neonatos que estaban sépticos, que tenían artritis, que eran dismaduros, muchas yeguas para monitoreo de parto y pues gran parte de las cosas que hago hoy en día es el trabajo con neonatología y siento que en esa clínica adquirí mucha experiencia sobre el manejo en clínica de un neonato. Además de eso, pues también me tocaba estar en las cirugías de cólico, que las amaba.
Por ahí decían mis compañeros que yo atraía la cirugía, porque cada que me tocaba turno por la noche, a veces tocaban 2 o 3 cirugías, entonces estuve en bastantes cirugías abdominales, cirugías ortopédicas y en la parte clínica. Durante ese tiempo, pues también un caballo me fracturó las costillas ahí, pues un día le estaba haciendo un emplasto en los testículos porque lo habían castrado mal y el caballo se estaba desangrando. El caso le tuvimos que llegar, suturar otra vez. El caballo quedó bien, pero entonces quedó súper inflamado. Al otro día yo metí el caballo en un brete sedado y pues me agaché y el caballo sacó la pata y me pegó una patada pues en las costillas contra un muro. Bueno, larga historia hecha corta, pues fue lo único malo que me pasó durante esta práctica, pero me sirvió para no ser confiada y mucho menos confiar en un caballo sedado. Y pues bueno, todo este tipo de cosas pasan. Después de la Salle, perdí el examen de inglés, o sea, uno tenía que ganar un examen de inglés para pasar al 6º semestre. Ese lo gané, pasé bien, pero no era muy buena en inglés. Ya leía más o menos libritos en inglés, pero pues no era bilingüe. Para graduarme en la universidad me pedían un nivel más alto. Y entonces yo estudié inglés un año con un profesor personalizado, toda la cosa. Pero presenté el examen y no sé si es que me asusté o qué me pasó. El caso, me faltó un punto para ganar el examen. Y por ese punto, pues no me podían graduar de la universidad y tenía que volver a repetir el examen. Pero ya como no estaba en fecha, no había grado solo para mí y tenía que esperar 6 meses más. Y yo como que, pues para mí en ese momento fue lo peor del mundo, hice un drama, lloré, llamé a mi papá y le dije como que no, mi vida es un fracaso. A mí me encanta el drama. El caso, mi papá dijo como que, yo no entiendo el problema, repite el examen. Y mientras tanto, pues usted no tiene hijos que mantener, usted no tiene obligaciones, dedíquese a hacer algo que le gusta, o no sé, relájese, véngase para acá, para la finca. Yo cuando vivía en Medellín y mis papás en la finca, véngase para acá, para la finca y algo hace. Relájese, que usted no tiene nada por qué estresarse en esta vida. Y yo, bueno. Entonces yo me relajé un día, porque esas son mis relajaciones. Yo me relajé un día, salí con mis amigas y al otro día pues llamé a María Paulina, mi prima, y le dije como que ella es súper buena en reproducción, en Colombia es muy conocida, tiene mucha experiencia y muchos clientes. Entonces llegué y la llamé y yo, ay María, ¿qué más? Ve, lo que pasa es que perdí este examen, me pasó esto y pues no tengo nada para hacer, no me gradúo hasta dentro de 6 meses. ¿Vos crees que yo pueda andar con vos unos días pues para ver cómo es el trabajo y toda la cosa? Porque yo de reproducción la verdad es que no sé mucho. Entonces pues cualquier cosa que aprenda me va a hacer muy bien. Entonces a mí no, claro, mañana te veo a las 6:30 de la mañana y arrancamos. Pues empecé y la verdad los unos días se terminaron en que anduve con ella como casi un año. La verdad, con ella aprendí demasiado porque todos los días veía muchas yeguas, porque con ella aprendí el trabajo del día a día en la calle. Estábamos en un carro de 6:30 de la mañana y veces hasta 10, 11 de la noche, donde recorríamos prácticamente todo el departamento de Antioquia. O sea, íbamos a veces al suroeste, estábamos en el norte, íbamos a oriente y estábamos en Medellín. Entonces la verdad eran muchos kilómetros, muchos clientes, muchas yeguas diferentes, y entonces yo con ella aprendí cómo se trabaja, de qué manera me debo de comportar y cómo abordar las yeguas, cómo empezar. Y entonces pues la verdad creo que ha sido una persona muy importante en mi desarrollo de persona en la parte no solo laboral, sino pues como persona. La verdad me hizo crecer mucho. Incluso estoy acá en México en parte por ella, pero pues ahorita la volvemos a retomar en la historia. Bueno, con ella aprendí demasiado y ahí pues ya empecé a trabajar yo solita, independiente. Me regalaron un ecógrafo, hice una rifa, conseguí un carro, o sea, tenía todo comprado, o sea, que me lo había conseguido yo. Me regalaron una vagina artificial, todo el mundo me daba como cosas para empezar a trabajar. Los clientes estaban, pues porque las personas como que ya me habían visto mucho con ella, y había muchas personas del pueblo de donde yo soy, o sea, donde viven mis papás,
que tienen caballos, entonces todos eran como que, ay no, pues cuando te gradúes nos empezó a trabajar las yeguas y empecé con unos conocidos y con otros desconocidos. La verdad me llamaban porque otra persona me recomendaba, pero pues cuando yo llegaba toda jovencita eran como que, ¿y usted es la doctora? O sea, como que no tenían confianza en mí, me veían como esta que no va a ser capaz. Pero yo nada, yo agarraba fuerzas, yo atendía bien el caballo y afortunadamente siempre me fue muy bien. Empecé a desenvolverme súper bien trabajando sola. Obviamente cada que estaba por ahí como medio confundida llamaba a María Paulina. Le decía como, ay María, ¿por dónde queda esto? O ay María, ¿qué hago en esta situación? Entonces ella siempre me apoyó muchísimo. También tenía un amigo, bueno tengo todavía hasta el día de hoy, que fue compañero mío en la universidad, trabaja con reproducción, él es zootecnista, y entonces cuando no era María Paulina era Juan Fernando, yo siempre lo llamaba como, hey Juanfer, ¿cómo hago esto? Ellos me ayudaron bastante. Yo ya cuando estaba pues trabajando sola, igual seguía estudiando porque es algo que siempre me ha gustado mucho. Y después de eso, un día se me dañó el ecógrafo. O sea, el equipo de ultrasonido, no me acuerdo si fue que una yegua lo tiró al piso o creo que se desconfiguró y solamente salía en chino. El caso, yo estaba llorando en mi casa. O sea, yo estaba como que ya mi vida no tiene sentido, yo de dónde voy a sacar plata para comprar un ultrasonido nuevo. Para mí en ese momento se me vino el mundo encima y estaba ahí llorando cuando llega María Paulina y me llama un día, pero era súper tarde. Ella me llamó y me dijo, ven, vos no te querés ir a vivir a México. Y como que, como México, ¿usted qué está hablando? El caso, ella me dijo que tenía una amiga, compañera de la universidad, que vivía acá en México, pero pues que le habían detectado un cáncer y ella se tenía que ir a Medellín a operar, pero necesitaban a alguien de confianza que quedara en el puesto de ella. Pero era para manejar unos ranchos de vacas, y yo pues de vacas no tengo ni la menor idea. Entonces yo le dije, ay María, la verdad es que yo no sé nada de vacas, o sea, yo sé como que lo más general, pero pues yo no tengo nada de experiencia en eso. Entonces me dijo, no, pero no importa, es como algo más administrativo, es como manejar personal, nóminas y cosas así, y que atendas lo general de las vacas. Y yo, pues es así, sí, ¿y cuándo me tengo que ir? Y ella, no, pues pasado mañana. Y yo, ¿qué? Y yo, bueno, vaca, les diga que sí. Entonces ella a esa hora avisó que yo me venía para México, yo avisé a mi mamá, yo como que, hola mamá, ven. Lo que pasa es que me voy a ir a México. Y mi mamá se quedó como, ¿qué? Bueno, el caso, arreglé mis cosas súper rápido y me vine para México. Pasé por un vía crucis en el aeropuerto cuando me vine, porque pues pasé por todo lo que las personas pueden pasar en alerta aeropuerto. Mejor dicho, me pusieron los perros, me hicieron rayos X, estuve en las entrevistas, bueno, me la hicieron de cuadritos pues, sufrí mucho, pero finalmente llegué a mi trabajo donde empecé a trabajar con ganado en la parte administrativa de Consorcio Marina y en Tabasco, pero yo quería trabajar ya con caballos, entonces siempre le preguntaba a la gente qué podía hacer, cómo podía entrar al mundo de los caballos aquí si nadie me conocía, y la verdad era que pues nadie me daba como una luz. Y yo como que no, a mí me iba a tocar devolverme para Colombia otra vez a seguir lo que yo estaba haciendo, compro mi ecógrafo y se acabó el problema. Bueno, yo dije, no, tengo que conseguir trabajo como sea. Entonces yo dije, pues en este país nadie me conoce, nadie sabe los lugares que yo he trabajado. Voy a hablar con 2 o 3 personas que tengan un género importante y les voy a ofrecer que yo les trabajo gratis 3 meses, que ellos ven mi trabajo y si les convence, pues me contratan, porque no tengo otra manera de demostrarles lo que yo sé hacer. Y ese era mi plan inicial. Entonces, de alguna manera, conseguí una entrevista con Javier Méndez, el gerente de Steel Quarter Horse. Fui, hablé con él, le presenté mi proyecto, vine a entrevista con el propietario, pasé la entrevista, me contrataron, no tuve que trabajar los 3 meses gratis, pero mi propuesta le sonó y por eso me contrató. Entonces él dijo como que no, esta tiene ganas de trabajar, entonces vamos a confiar en ella. Me regresé a Colombia, hice los trámites de visa y me fui a trabajar con esta persona, pero a Estados Unidos, a un criadero que se llama Extra Quarter Horse, que es la casa, en ese momento era Extra Quarter Horses,
era la casa de Wimpy Little Step, de Shiner's Blue Doctor, Wimpy Needs a Cocktail. Son cementales muy importantes de la línea del reining en Estados Unidos. El caso llegó a ese rancho súper lindo, era como un sueño hecho realidad porque tenía muchísimos caballos y yo me sentía como un niño en Disney. Además, era un equipo de trabajo grande porque íbamos a ser 5 veterinarios pues para toda la parte de reproducción. Todos eran brasileños, yo era la única colombiana, ellos hablaban entre ellos en portugués y no hablaban bien inglés, solo Julio hablaba muy bien inglés, pero los otros hablaban portugués, yo no sabía nada de portugués, entonces fue como que la vida me obligó a aprender a hablar portugués sí o sí en Estados Unidos. El caso, al final hablábamos de todos los idiomas, pero nos entendíamos bien. Aprendí muchísimo estando en Extra, porque en compañía pues, de la doctora Julia Frati, conocí nuevas técnicas, como que refresqué lo que yo ya sabía, tuve la oportunidad en algún momento de trabajar con todas las receptoras, vi cómo era el sistema de trabajo de los Estados Unidos mezclado con el sistema de trabajo de los brasileños, entonces la verdad profesionalmente crecí mucho y además aprendí algo del ranch managing y pues me gustó muchísimo este criadero. Después de ahí me dice mi jefe como, ay no, ¿por qué no te vas a México? Yo allá tengo yeguas, pero pues no tengo criadero como tal, ándate para allá para que empecemos un criadero, ya tú te piensas cómo vamos a hacer el laboratorio, cómo vamos a coger las yeguas, todo, y yo, listo, no hay ningún problema. Y entonces me vine para Cancún, que es el lugar en donde vivo en este momento. Llegué a Cancún, me fui a vivir al rancho a Ixtul, ahí empezamos pues palpando las yeguas en la manga donde jinetean los toros. Las yeguas empezaron a preñar así con una mesita en lo que hacían en el laboratorio. Era la primera vez que yo en mi vida dirigía una construcción, o sea, yo era viendo los planos, viendo en dónde van a poner esto, cómo quedó aquel acabado, o sea, como que cosas que nunca antes me habían tocado ver. Hicimos como la dotación con los equipos, trajimos los equipos de Estados Unidos, se formó toda la parte de lo que fue el proyecto de reproducciones en ese momento, empezamos a lavar embriones, me fue súper bien, aprendí cómo escoger las receptoras en México, qué estrategias podía hacer para encontrar receptoras que sí me sirvieran y me pegaran rápido los embriones. Y pues nada, empezamos súper bien con el pie derecho en Ixtul, es un criadero donde duré 5 años trabajando acá en México. La verdad crecí profesionalmente demasiado porque tuve muchos tipos de experiencias, no solamente en el área de reproducción, sino que también en la parte administrativa aprendí bastante. Es un criadero que siempre va a estar en mi corazón. Y ahora tomé la decisión de renunciar, de ser una mujer independiente, de explotar un poquito el potencial que tengo y de lo que he aprendido dedicándome a ser consultora para criaderos de caballos. En este momento lo que yo hago es que voy y doy visitas a criaderos y los oriento sobre diferentes problemáticas que puedan tener en el día a día. Supongamos, tenemos problemas porque las yeguas no nos entran en celo rápido a principio del año y los potros nos nacen muy tarde. Tenemos problemas porque hay yeguas que no se cargan hace 2 años, 3 años. Tenemos problemas porque a esta yegua no le hemos podido sacar un embrión. Tenemos problemas porque la calidad del semen no es muy buena, o el semen que estamos mandando no le llega bien a las personas, o muchos potros se nos están muriendo durante el parto, o tenemos abortos. Bueno, hay una infinidad de problemas que les podría dar acá de lo que yo voy a ver en las consultorías. Estoy muy feliz porque con este nuevo estilo de vida tengo un poco más de tiempo para mí y estoy conociendo mucho, estoy creciendo mucho culturalmente porque al estar visitando diferentes ranchos conozco diferentes técnicas de crianza que de pronto no conocía, me gusta mucho ver las instalaciones, ver diferentes sangres, diferentes puntos de vista y todo eso hace que finalmente pues yo crezca profesionalmente y como persona. Pues esta fue mi historia, un poquito larga,
pero espero que les sirva de inspiración para que sepan que uno siempre tiene que luchar por los sueños, que lo que uno se propone sí lo cumple. Y pues nada, síganme en mis redes sociales como MB Reproducción Equina y nos vemos en un próximo video.